Una sociedad que incumple con las leyes, según sociólogos y analistas, es la evidencia de una escasa formación cultural de los ciudadanos. Políticos corruptos, individuos que creen estar por encima de la norma y de alguna manera también la evasión del pago de los impuestos son la suma de estos comportamientos, lo que origina una nación que vive en la pobreza y con un presente y un futuro incierto. Hoy, ¿de qué se habla en Colombia? Se habla de las consecuencias por el incumplimiento de la ley. Analizaremos nuestros comportamientos y los detonantes que provocan cambios en nuestra conciencia. Y un dato muy importante, José y televidentes, las principales víctimas de ese tipo de delincuencia que llamamos corrupción son los niños y las niñas de nuestro país. Bienvenidos, esto es De Qué se habla. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Muy buenas noches. Consecuencias por el incumplimiento de la ley. Un tema controversial que hoy lo debatiremos con nuestros invitados. Nos acompaña acá en la mesa, en el estudio, Diego Silva Ardila. Él es doctor en Planeación y Política Pública Urbana de la Universidad de Illinois, también magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como profesor e investigador del programa Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario. Bueno, señor Silva, cuando un individuo, hablemos solamente como por poner un ejemplo, decide cometer una infracción de tránsito que no tiene ninguna consecuencia, ¿podemos decir que estamos ante un delincuente? Bueno, depende. Qué pena responder tan economista. Depende de las razones y... ¿Depende del delincuente o depende...? No, depende también de lo que sucede. Es decir, si su padre tiene un infarto al lado y tiene que ir a la clínica, pues quizás no necesariamente podamos juzgarlo como un delincuente. Y eso es un ejercicio que se ha hecho en el país. Mauricio García nos ha tratado de tipificar cuáles son las razones por las que rompemos o no obedecemos o no acatamos las leyes. El vivo. Entonces está el personaje que es vivo, el que simplemente quiere pasar por encima de los demás, y ahí hay una matriz de variables que hace que se comporte de esa forma. ¿Y que han dicho que vive del bobo? El vivo vive del bobo. Ajá. Pero de hecho esa es una de las peores, la que nos lleva a un peor resultado, el exceso de viveza. El rebelde. No cumplo la norma porque no estoy de acuerdo, me parece injusta, ¿cierto? No quiero. El que está muy bien tipificado, usted no sabe quién soy yo. Aquellos que creen que tienen ciertos privilegios, de acuerdo. Y hay uno que también hay que tener en cuenta, y es el desposeído, el marginado, en el que no tiene la capacidad de cumplir las normas. Todas las fachadas de las casas las vamos a hacer así, sí, pero si yo no tengo ingresos, ¿cierto? ¿Cómo hago para cumplir con esa norma? Siempre hay una consecuencia para ese incumplimiento de las leyes, y ahorita quisiera profundizar un poco, digamos, en esas tipificaciones que usted nos da. Vamos a darle la bienvenida ahora a Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción. Y yo creo que la pregunta para usted es: ¿por qué es tan difícil combatir la corrupción en Colombia? Es que esto lleva años, incluso la misma ley ha tratado de combatirla, pero no se logra. No, Daniela, muchísimas gracias por la invitación. José, Diego, un gusto estar hoy con ustedes. La pregunta es una pregunta compleja, pero voy a empezar diciendo que una de las principales razones tiene que ver con que nuestro sistema judicial y el sistema político en general está completamente descompuesto, está completamente corrompido. Y entonces lo que el ciudadano de a pie ve, el ejemplo que le dan quienes deberían comportarse todavía con mayor rectitud y honorabilidad, como son los magistrados, los jueces, los fiscales, los congresistas, los ministros, pues hacen todo lo contrario. Y el ejemplo que recibe la ciudadanía entonces es perverso. El ejemplo y el mensaje es: no se preocupe, si usted hace lo que sea, así sea infringiendo la ley, y tiene el poder y la capacidad suficiente de corromper a quienes están obligados y tienen el mandato de sancionar a los delincuentes y a los corruptos, entonces no le va a pasar nada. Y ahí uno ve el caso del fiscal famoso anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, del caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del caso de la presidente de la Cámara de Representantes que plagia como si nada, del caso del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, que lo mismo. Pero eso, ¿cómo se traduce en el ciudadano de a pie? El ciudadano de a pie ve todo este tipo de situaciones y ¿qué dice?
Difícil pregunta, no sé qué va a decir el ciudadano a pie, pero voy a tratar de responderlo de la siguiente forma. Al principio, Daniela decía escasa formación cultural. Y yo pensé inmediatamente, no estoy de acuerdo. Hay un exceso de formación cultural. Y apunta con lo que acaba de decir Camilo. Responde a nuestra matriz social, a nuestro legado histórico, a no necesariamente respetar las normas. Entonces, está de alguna forma en el constructo del tejido social colombiano la posibilidad de hacer trampa. O sea, ¿dónde? está en el presupuesto. Sí, en la racionalidad. Uno de esos elementos que son muy importantes culturalmente y que nos han marcado a nosotros, el catolicismo, la confesión, y lo acaba de decir Camilo, ¿cierto? La confesión es muy importante para la religión católica, cada vez tiene un rol menos prioritario, tiempo atrás era muy importante, pero ¿cuál es la esencia? Yo puedo contar lo que hice y se puede perdonar. Lo vemos en nuestros dirigentes, pero esa es una justa causa, es decir, eso nos justifica a seguir nosotros como ciudadanos incumpliendo la ley, porque entonces volvemos a lo del inicio. Si eso es así, si nos quedamos, digamos, en el hecho de que es lo que hemos visto desde pequeños, con eso nacimos, nuestros dirigentes lo hacen, ¿cuándo lo vamos a acabar? ¿Cuándo vamos a empezar a cambiar esa perspectiva y a cumplir la ley? La ciudadanía sí tiene que hacer un esfuerzo por romper ese círculo vicioso que nos tiene en el retraso, que nos tiene en el subdesarrollo y que obviamente además genera unas consecuencias perversas en muchos ámbitos del país, al medio ambiente, al desarrollo económico, a la educación, etc. Tenemos que hacer un esfuerzo de impulsar una reingeniería cultural profunda. Y yo creo que en este punto eso solamente puede nacer de la ciudadanía, de la gente, de la sociedad civil organizada, porque es que el aparato estatal está tan corrompido que estoy casi seguro que de ahí no va a venir la solución. Permítame, José, antes de que usted presente a nuestra siguiente invitada, trasladarle esa misma pregunta a Diego, y es, ¿cuál sería entonces la clave para oxigenar ese ADN cultural? ¿Qué hacemos para cambiar este chip? Gracias, Daniela, porque quería mencionar algo. Claro, no se justifica, lo sabemos, entendemos, y ahora cómo cambiamos. Y lo que Camilo acaba de decirnos se llama la modernidad. ¿Ven? Y ya ha sucedido en algunos otros países, en Francia, en Alemania, incluso en América, la hemos vivido y es eso, es la sociedad ponerse de acuerdo que para poder vivir mejor tenemos que tener una acción colectiva integrada y basada en unos pilares. Por ejemplo, el respeto. Nosotros en Colombia no hemos trabajado el respeto. ¿Ven? Y eso es lo que lleva a que una persona que esté 8 lugares atrás en un trancón quiera estar delante mío. Claro. Si existe el respeto, yo no tengo por qué pensar que tengo que estar 8 lugares adelante de alguien en la vía, en el carril. Entonces, es la sociedad la que tiene que ir encontrando esos mínimos de respeto. Por ejemplo, el buen trato. ¿Ven? Nosotros somos una sociedad que tenemos el buen trato de club, en los grupitos donde nos movemos. Ese es el que menos importa. El buen trato es cuando yo trato bien al que es más distinto a mí, ¿cierto? Al que no se parece a mí, cuando lo trato bien, ya estamos acordando acuerdos sociales que nos van a llevar a esa ciudad moderna que respeta las leyes, porque se genera confianza, tienen validez y aparece ese principio fundamental que es la legitimidad. Estamos de acuerdo en por qué tenemos que cumplirlas. Saludamos a Ismari Barros, secretaria de Salud del Departamento de La Guajira, quien nos acompaña desde Riohacha. Doctora Ismari Barros, ¿usted cree que los corruptos son conscientes de que sus acciones, por ejemplo, porque pasa mucho en su departamento, pueden causar la muerte de cientos de niños? Buenas noches, saludos. Daniela y José Fernando y a sus invitados. Bueno, pienso que es una corresponsabilidad de todo que conlleva nuestra tarea. Doctora, ¿cuáles son las medidas puntuales que están adoptando desde la Secretaría de Salud para erradicar el delito de la corrupción que afecta tanto a los niños y las niñas de La Guajira? Bueno, nosotros desde la Secretaría de Salud estamos trabajando de la mano con el ICBF, la Defensoría del Pueblo, como usted bien lo ha mencionado, en pro de velar por los derechos de los niños y las niñas y difundir esos casos de desnutrición en nuestro departamento. Según Human Rights Watch, a causa de la pandemia y sumada esto a la corrupción, hay un inminente riesgo de desnutrición en el departamento de La Guajira. Y ahí sí, Camilo, ustedes desde el Instituto Anticorrupción enviaron un memorial a la Corte Constitucional sobre esta situación. ¿Cuál es de este informe el punto más delicado? Bueno, trabajando en equipo con Transparencia por Colombia, de Justicia y otras organizaciones, preparamos este memo que le enviamos a la Corte Constitucional, que le ha estado haciendo seguimiento al estado de cosas inconstitucional en La Guajira precisamente por eso,
porque la amenaza, el riesgo para los niños en La Guajira por cuenta de la mala prestación de los servicios de alimentación, por cuenta de la pésima prestación de servicios de salud, pues está poniendo en riesgo inminente sus vidas, su integridad. Y a eso es a lo que le hicimos el mayor llamado de atención, a la necesidad urgente de que la Corte le ordene al gobierno nacional, al gobierno departamental y al Congreso adoptar las medidas necesarias para blindar y proteger los recursos públicos que se están invirtiendo en ese territorio y garantizar que realmente lleguen a donde tienen que llegar, que es a los niños más necesitados. Pues hay algo muy importante precisamente que usted nos está diciendo y según Human Rights Watch, también como nos lo decía Daniela, a causa de la pandemia, pues sumada a esta corrupción, hay un inminente riesgo de desnutrición y muerte de los niños en el departamento de La Guajira y en diferentes zonas del país. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se están tomando para salvar hoy en día a todos los niños del departamento? Bueno, las medidas que se están tomando en el departamento de La Guajira, hoy nuestro gobernador le apunta un megaproyecto de identificación de riesgo para dar respuesta al cumplimiento de la sentencia T302, en donde estarán unos equipos interdisciplinarios haciendo identificación del riesgo, reporte de los mismos y seguimiento de los mismos, para así lograr disminuir esta desnutrición en el departamento de La Guajira. La intención es trabajar con todas las entidades, registraduría, migración, ICBF, Defensoría del Pueblo, y además hoy en día con los cooperantes, quienes forman un gran aporte a nuestro departamento de La Guajira. Bueno, doctora Ismari Barrios, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en De Qué se habla. Y antes de irnos brevemente a la pausa, yo le quiero preguntar, Camilo, lo conversábamos aquí fuera del aire un poco, José, tiene que ver también con el manejo que le dan los funcionarios a esta situación, es decir, porque uno ve y cuando se enfrenta a la lista, digamos, de cosas que se han hecho, parece que todo está chuleado y todo está perfecto y todo funciona a la perfección, pero a la hora de la verdad no. Entonces, ¿tiene que ver también con un trabajo que se debe hacer con los funcionarios? La verdad es que el papel aguanta todo y entonces funcionarios expertos en manipular los pliegos de condiciones para direccionárselos al contratista amigo del gobernador o del alcalde, pues hay por todos lados de todo el país. Se han especializado en eso. Y entonces realmente a punta de solo de pliegos tipo o solo de reformas a las normas de contratación estatal y solo a punta de represión no vamos a solucionar el problema. Insisto en esto, Colombia necesita un shock fuerte en su cultura de la integridad, que tiene que lograr impactar a la sociedad civil, a la academia y al sector público que administra los recursos públicos. Tienen que administrarlos siempre atendiendo al interés de la ciudadanía. En su reflexión yo lo invito a que haga esto y que usted diga, yo siempre estoy del lado de la ley o también cometo algunas infracciones y a veces puedo ser un delincuente. Hacemos una pausa y ya regresamos con más De Qué se habla. Gracias por seguir conectados con nosotros en De Qué se habla y vamos a aterrizar un poco ahora las consecuencias del incumplimiento de la ley a los ciudadanos. Particularmente vamos a ver unas cifras de lo que ocurre cuando se incumplen las normas de tránsito. En Colombia son exactamente 7.300 ciudadanos las víctimas de accidentes, casi el doble que las muertes causadas por la delincuencia común, cuya cifra es de 4.900 víctimas mortales. Camilo, preocupantes esas cifras. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿deben ser más rigurosas las leyes para combatir este tipo de infracciones? Hablábamos al principio que son muchas leyes, pero entonces ¿será que la ecuación es hagamos menos pero más rigurosas? Porque esto particularmente incluye que cuando yo me monto a un carro ebrio y mato a una persona, pues estoy incumpliendo la ley, pero además estoy, quizás, si usted me corrige si no, causando un homicidio, ¿puede ser? Yo creo que el problema tiene que ver sobre todo con la falta de sanción efectiva. Tenemos las normas, tenemos las sanciones que las normas dicen que se deben imponer, pero si no hay una sanción efectiva, en la práctica lo que ocurre es que el ciudadano siente que puede actuar con impunidad, que puede hacer y deshacer y nada le va a ocurrir. Y ahí es en donde tenemos que cambiar, creo yo, la ecuación. Tenemos que tener un Estado
que tenga la capacidad de reprimir de manera efectiva el delito o la infracción en este caso y poner las multas que sean necesarias, y de esa manera vamos a ir educando a la gente. Creo que por un lado eso, y por otro lado creo que también hay que hacer un poco más de pedagogía tipo mocusiano, ¿no? No necesariamente la sanción cambia comportamientos de primera. A veces sirve mucho más una buena campaña pedagógica, ayudarle a entender a la gente por qué no tiene que hacer cierto tipo de cosas y el tipo de daño que le puede generar a sus conciudadanos. Usted habla de daño y yo quiero preguntarle, Diego, ¿qué tanto daño nos hacen las narrativas y los significados constantes que nos estamos dando como ciudadanos? Por ejemplo, al decir que somos violentos por naturaleza, entonces partimos de ahí, si partimos de ahí, pues todo está perfectamente claro, porque entonces nos identificamos como violentos y si usted no es violento, pues no es colombiano. Esas son aproximaciones o narrativas, como usted dice, bastante equivocadas, ¿cierto? Es decir, sí tenemos unos elementos que nos determinan el comportamiento, pero al final somos nosotros los que decidimos. Y en el proceso de la decisión, pues siempre va a estar costos y beneficios de una decisión. Y yo decido si me voy por esta o me voy por la otra. Entonces, claro, ese tipo de narrativas, cuando la gente cree, por ejemplo, hay una que es perversa de esto que estamos hablando. Roban, pero hacen. ¿Cierto? El famoso expresidente. Que roben un poquito, pero que dejen algo hecho. Se nos olvidó que somos una matriz católica. Robar está mal. Mal, punto. Nada de que sí, que roben y que hagan. No, punto. Robar está mal y ahí hay que pararlo. Entonces, claro, las narrativas tienen ese poder porque entonces estoy haciendo dieta. Entonces, este pedacito y luego otro poquito y luego otro poquito y yo mismo me estoy engañando, ¿cierto? Entonces, es muy importante el ejercicio de la memoria y de la conciencia, porque la conciencia solo sabemos nosotros lo que estamos haciendo y la memoria nos permite no olvidarnos de lo que nos han hecho hacia atrás o lo que yo mismo he hecho equivocadamente. Hace falta, Diego, que los ciudadanos seamos más conscientes de cuáles son las consecuencias de incumplir la ley, porque quizás por esa misma razón que son tantas, que no las conocemos, no sabemos cuáles son las consecuencias. La persona que, no sé, se cuela en el Transmilenio no sabe cómo está perjudicando no solamente a él, sino a mucha gente alrededor. Cuando empezamos el programa yo dije, claro, ese es el peor de los resultados, el excesivo individualismo. Para que funcionen bien sistemas complejos como son las ciudades, es lo que yo estudio principalmente, pero podríamos decir las sociedades, se requiere acción colectiva. Lo que pasa es que la acción colectiva, lo llamamos, son equilibrios muy inestables. Es muy fácil trampearlos. Entonces, cuando es muy fácil trampearlos, preferimos irnos por las decisiones individuales en un ejercicio de sálvese quien pueda. Pero eso nos lleva a peores resultados que el que alcanzaríamos si nos sincronizamos. Entonces, claro, hay que sincronizar muchas cosas. Por ejemplo, el colado de Transmilenio. No, que no va a haber plata para la infraestructura. Lo que paga una persona cuando se sube a Transmilenio casi no llega a la infraestructura. Llegas a los operadores. Sí. Entonces, habría que hacerle una reingeniería para que cuando yo pago el tiquete, yo estoy seguro que le estoy aportando al sistema de Transmilenio. El doctor Diego nos habla de algo muy importante y es del trabajo colectivo, que a veces podría ser como un sueño, ¿no? Ese sería el trabajo ideal, el trabajo en equipo. Pero ¿cómo hacer para que en este país donde existen tantos individualismos y tantos intereses personalizados, privados, de grandes monopolios, pues realmente llegue a un buen puerto y podamos trabajar en equipo y podamos trabajar de manera colectiva? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por ir cultivando esos valores de trabajo en equipo. Y mire, José, que yo sí creo que los colombianos estamos aprendiendo a hacer esto cada vez mejor. Hace una semana empezamos a trabajar con otras 3 organizaciones de la sociedad civil con las que estamos montando una veeduría para todo el proceso electoral. Vamos a estar trabajando 4 meses, organizaciones que cada una antes iba por su lado, haciendo lo mejor que podía. Dijimos, no, vamos a sumar esfuerzos, vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer esto, qué recursos vamos a poner, de dónde vamos a sacar los recursos, qué capital humano vamos a aportar y vamos a trabajar en la vigilancia de las elecciones. Entonces el trabajo en equipo sí se puede, pero hay que irlo cultivando y esto tiene que partir del sistema educativo y de cada uno de nosotros como ciudadanos. Sí, Diego, mire, Camilo hablaba ahorita de la importancia de las campañas, de la educación para cambiar esa mentalidad de la gente. Pero eso también lo vemos mucho. Hay campañas, hay pedagogía, quizás no tantas como deberían, pero pareciera que a veces no calan. ¿Cuál sería el factor clave para que sí calaran, para que la gente reciba esas campañas y adopte un cambio en su comportamiento a raíz de eso? La consecuencia y la coherencia. Cuando digo consecuencia me refiero a ser consecuente. Lo voy a hablar con la experiencia de un hijo. Cuando uno está tratando de educar al hijo, uno lo puede
tratar de mostrarle lo que está equivocado reprendiéndolo. No coja el vaso de agua, pero luego lo cojo yo. ¿Qué entiende el niño? Me castiga a mí, pero no a él. Él no va a actuar en consecuencia porque algo está pasando mal, ¿cierto? Entonces, evidentemente debe haber un ejercicio de claridad, pero posteriormente de comportarse como corresponde, y ahí viene donde aparece una pregunta que yo considero central, y es el para qué de la ley. Desafortunadamente, otro legado del Imperio Español que se mantuvo en la República es que la ley se hacía para proteger a los que habían venido a invadir este territorio. Entonces, por eso es que al de la gallina lo meten a la cárcel y al que se roba toda la plata del Estado no, porque eso hay que cambiarlo. La ley, por ejemplo, debe ser para el bien colectivo. Por ejemplo, las fotomultas, si estábamos hablando medio de esto, pues las fotomultas, ¿para qué son? Para que no andemos rápido y para que haya menos. La verdad, para eso es para lo que menos son las fotomultas en Colombia. Pero entonces se está aprovechando que no hicieron buena pedagogía y que los ciudadanos tienen desconocimiento de la ley, como el desconocimiento de la ley no implica que no tengan... En fin, de acuerdo. Son varios factores. Pero mire, y hay que trabajar más alrededor del concepto de integridad. O sea, me parece perfecto lo que está diciendo Diego alrededor del tema de la consecuencia, pero el tema de la integridad es clave porque la integridad no parte de la idea de que yo tengo que cumplir una norma, bien sea una norma social o una ley, sino que tengo que comportarme bien y hacer lo correcto porque es lo ético, porque es lo decente, porque es lo honorable, porque es consistente con mi escala de valores. Y ahí estamos fallando y hay que trabajar mucho más. Pues antes de continuar, por favor, presten mucha atención a la siguiente nota elaborada por nuestros compañeros de los servicios informativos de RTVC Noticias. Se dice que era una tragedia anunciada porque en 2011 un grupo de ciudadanos interpuso una acción popular y el Juzgado Segundo Administrativo emitió un fallo en el que ordenaba a la alcaldía de Pereira reubicar y proteger a las familias del barrio La Esneda en el límite entre esa ciudad y Dos Quebradas. El alcalde Enrique Vázquez no lo hizo y terminó su periodo sin cumplir esta acción popular. Es así como en el año 2015, esta acción popular se convierte en un incidente de desacato. En 2017, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le ordenó al alcalde de entonces, Juan Pablo Gallo, que llevaba más de un año en el cargo, entregar un informe sobre el cumplimiento a la sentencia. El funcionario, según este documento, dijo que la reubicación se hizo y que entregó 3.200 metros cuadrados. Utilizaron artimañas jurídicas para convencer al juzgado de algo que no pasó, porque hasta el día de hoy no se ha tenido ningún programa de reubicación. RTVC Noticias se contactó con Enrique Vázquez y Juan Pablo Gallo, los exalcaldes mencionados en este litigio, pero no obtuvimos una respuesta. El actual mandatario Carlos Alberto Maya tampoco atendió nuestra solicitud, pero el día de la emergencia en Dos Quebradas sí reconoció el riesgo que existía. Aquí tenemos alertas tempranas frente al aumento del caudal del río Tun, que por habitar en la ribera del río hay riesgos de inundación y riesgos de deslizamiento. La veeduría asegura que se trató de negligencia de 3 alcaldes para evitar esta tragedia. Hoy en esta zona hay al menos 100 familias más con el temor de que se repita la historia. 3 alcaldes que por su presunta incompetencia no acataron la orden constitucional de desalojo y pues ustedes vieron el drama de todas estas familias. Y ahí yo quiero preguntarles algo breve a los dos. Y además nos echan la culpa a la sociedad porque se dice que tenemos los dirigentes que merecemos. ¿Es cierto eso? ¿Somos culpables de elegirlos o qué? Pues yo creo que eso es parcialmente cierto. Unos por omisión porque simplemente no van a votar y entonces deciden no participar del proceso electoral y dejan que otros que tienen la capacidad de manipular el proceso electoral compren votos, compren conciencias y al final terminen quedándose con los cargos públicos. Pero también, hablando un poco del caso que se estaba presentando, aquí lo claro y lo concreto es que la corrupción mata. El incumplimiento de las normas, de los llamados de las autoridades en situaciones como estas matan. Y los ciudadanos tenemos un deber de denuncia y los funcionarios tienen un deber de cumplir con rigor lo que dicta la ley. A veces los ciudadanos desconocen las herramientas que tienen para denunciar lo que los funcionarios no están haciendo. Evidentemente es insólito y un poco también en la línea de la integridad del funcionario, que cómo es que no acata la ley y la norma. Pero ¿cuáles son las herramientas que tienen los ciudadanos para garantizar que los funcionarios utilicen bien los recursos públicos y garanticen los derechos de los ciudadanos? Yo creo que la más importante que un ciudadano tiene hoy en día para denunciar la corrupción y el abuso de poder es su voz. Y lo que necesitamos es que alce la voz, que denuncie públicamente.
Hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación están encima de la corrupción, están pendientes, quieren denunciarla, quieren poner ahí el reflector. Esa es la herramienta más potente que tiene un ciudadano. Después de eso tendrán que venir las autoridades, la Fiscalía, la Procuraduría, las CIA a hacer lo suyo. Obviamente también el ciudadano puede denunciar ante todas esas autoridades, pero la práctica nos enseña que desafortunadamente la actuación de esas autoridades está llegando demasiado tarde. Y de hecho muchos de estos casos son personas que les dicen no tomar y no vivir sobre las riberas del río y hacen caso omiso a lo que las autoridades también pues dictan. Y quiero pues para terminar, doctor Diego, que usted nos pueda dar algunas luces. Alguna luz al final del túnel, porque es que cada vez que escuchamos de leyes, escuchamos de normas, pero las consecuencias para los corruptos son mínimas. Las consecuencias para la sociedad lo vemos, hasta la misma muerte. ¿Qué hacer para poder salir de este túnel? Muchas cosas. Sumando a lo que acabamos de decir, los sistemas sociales normalmente no funcionan por casualidad. Siempre hay una lógica, unas razones por las que sucede algo en una ciudad, en un país. Entenderlo. Y eso nos va a llevar a un primer paso, reconocerlo. Y si reconocemos, empezamos a ser consecuentes. Yo tengo amigos que han decidido volverse corruptos. Estudiaron conmigo en el colegio, jugaron fútbol. Ya no les doy la mano, ¿cierto? Tengo que yo mismo empezar a actuar y decir, usted optó por volverse un ladrón, yo no soy amigo de ladrones, ¿cierto? O trato de no ser amigo de ladrones. Eso es lo primero. Segundo, la voz del ciudadano. Desafortunadamente en Colombia yo diría las voces, ¿cierto? Porque un colega en Barranquilla decía, de nuestras cohortes de políticas públicas, personas que salen a hacer lo que Camilo dice, nos han matado a 10. Entonces es mejor unir las voces, casi como un blockchain. Si yo tengo información, la reparto a 40 personas, la digo yo, pero si me llega a pasar algo porque sucede en este país, hay 40 personas más que pueden hacer la voz y podemos llevar a eso. Es como usted decía, reconocer, tomar conciencia y actuar. Al fin y al cabo, si uno presta atención a esto, la ley no está en contra nuestra, está a favor si la sabemos cumplir y si la sabemos ejercer. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en De qué se habla. Aquí tratamos un poco de generar conciencia sobre estos temas tan importantes porque al fin y al cabo, José, el cambio empieza por casa. El cambio empieza por casa, el cambio empieza por usted. Que tenga una feliz noche. Chao.